lo que platicamos de David Ricardo, para destacar el fenómeno del deterioro de los términos de intercambio, o sea, que unos se benefician y otros se perjudican. Y las transferencias de valor entre países que ello implica a favor de los países industrializados y en perjuicio de los países con economías primario exportadoras, es decir, países centro y países periferia. La industrialización de materias primas, por ejemplo, trigo, soja, madera, frutas, verduras, etcétera, es decir, que no se venda solo como materia prima, eso también ayuda, le da valor agregado a los bienes exportables y sustituye importaciones. De hecho, esta ideología de ya no exportar solamente materia prima, sino ponerse a trabajar en la industria y desarrollar bienes propios del país, fue también aceptado que se generó otra teoría llamada la industrialización por sustitución de importaciones. Fue un programa gubernamental aplicado en México y en otros países. ¿En qué consistía? En que el gobierno, utilizando políticas de apoyo a la industria, ¿qué hacía el gobierno? El gobierno, por ejemplo, decía o emitía una lista de productos sustituibles, productos que creía se podían producir en México y no comprar del extranjero para beneficiar los términos del intercambio. Entonces, por ejemplo, supongamos que el gobierno decía, miren, en el extranjero compramos bombillas, compramos cables, compramos máquinas de este tipo y estas. Y entonces el gobierno proponía beneficios fiscales, subvenciones, subsidios para las empresas nacionales que quisiesen producir esas cosas. Por ejemplo, había alguien que decía, bueno, yo puedo producir las bombillas, yo las hago. Y entonces ponía su empresa y si era eficiente y sacaba un precio competitivo, pues ya, sacaba el precio competitivo eh, y a cambio el Estado, como política proteccionista, el Estado protegía esa industria poniendo aranceles o límites a los contingentes, es decir, límite a la importación, decía, solo pueden venir de afuera, no sé, 100,000 unidades. Y aparte van a tener un impuesto, van a entrar con un arancel. Entonces, si en México el productor de bombillas producía 10 pesos la unidad y la vendía a 10 pesos, y el producto extranjero igual se vendía a 10 pesos, el Estado le ponía un impuesto al producto extranjero con tal de beneficiar a la industria nacional y que como eran industrias nacientes, pues se fortalecieran en el mercado, tuviesen mercados protegidos. Eso fue algunas de las políticas que utilizó el gobierno a través de este modelo llamado industrialización por sustitución de importaciones. ¿Cuál fue el resultado? Que con tan tremendos incentivos, pues empezaron a aparecer nuevas fábricas, nuevas empresas y nuevas industrias. De tal forma que se fue impulsando muchísimo la industria en México. Esto les hablo de años 40, 50, 60, hasta ahí. Entonces, si ustedes platican, por ejemplo, con la gente de estas épocas, ¿no? Con sus abuelitos, tal vez, van a ver que aunque en términos generales, pues tenían una peor calidad de vida que nosotros, porque tenían menos acceso a agua potable, a energía eléctrica, educación, a cosas así. Por ejemplo, para comprarse un terreno les era más fácil, ¿no? Para construir una casa les era más fácil o algunas otras cosas, o empezó a haber abundancia de trabajo, algunos empezaron a tener mejor posición, incluso que sus propios padres. No, nunca los podemos comparar con las generaciones más actuales a ellos, porque las generaciones actuales pues ya tienen un cúmulo, ¿no? De cosas que el mismo gobierno nos otorga, como una calle pavimentada, como luz, como educación, salubridad, etcétera. Conquistas que se han ido dando en el tiempo, ¿no? Pero si, por ejemplo, a ellos que vivieron en los años 50, los comparamos a lo mejor con la población que vivió en el periodo de los años 30, años 20, incluso antes, pues ellos tuvieron un auge en su calidad de vida tremendo, que no estaba comparado con las personas anteriores, ¿no? O sea, con sus bisabuelos, probablemente. Bueno, entonces, se dio
mega crecimiento económico. Ahora, miren, esto que hacía el gobierno de otorgar beneficios, de otorgarles beneficios a las empresas, no solo protegerles el mercado, sino muchas veces darles dinero para que empezara a operar la empresa o la industria, subsidios a valor perdido, es decir, que ya no lo tenían que regresar al gobierno, ¿no? Obviamente el gobierno se empieza a endeudar más por ahí de los años 60. El gobierno se empieza a endeudar para poder otorgar estos beneficios. Ahora, hago un paréntesis grande. No toda la industria que se ponía era industria real o era buena industria, ¿no? ¿Qué pasó? Pues lo que pasa en México. A lo mejor había alguien que decía, oh, voy a poner una fábrica de 1 millón de pesos, ¿no? Necesito 1 millón para empezar. Y el encargado de hacer el préstamo, el encargado del gobierno federal, decía, ok, una empresa de 1 millón, sí, mira, aquí la anoto que te voy a dar 5 millones, ¿no? Tú di que necesitas 5 millones y al fin como este es el programa de Estado, ¿no? Que a todo el mundo le está dando dinero y es a crédito perdido. Es más, pon ahí que te voy a dar 2 millones, yo me quedo uno, tú uno, ¿no? Y ni pongas nada, ya luego dices que no funcionó la empresa y ya, al fin que es a crédito perdido, ¿no? ¿Qué pasó? Pues lo que siempre pasa, la clase política metiendo las manos, ¿no? En el dinero, en el erario público, muchos pseudoempresarios metieron las manos en el erario público, entonces esto se volvió una bola de nieve para México, ¿no? Sobre endeudamiento, endeudamiento, endeudamiento. Claro que México tenía esa deuda garantizada con barriles de petróleo. Pero, ¿qué pasa cuando Arabia Saudita descubre sus yacimientos petroleros en el 73? Pues, imagínense, ¿no? Si en un momento hay una cantidad determinada de petróleo en el mundo, tiene un precio. Y si se dispara la oferta monstruosamente, ¿qué le pasa al precio de algo cuando hay demasiada oferta, exceso de vendedores? Decrece su precio, exacto. Entonces, si México tenía la deuda comprometida a 100,000 barriles de petróleo que los iba a extraer a lo mejor en 5 años, de un momento para otro los precios se derrumban y ahora yo debía 100,000 barriles, ahora debía 1 millón de barriles de petróleo ya 15 años. Y entonces los acreedores internacionales le dicen a México, tú ya no eres sujeto de crédito. Entonces, no solo no te vamos a prestar más, empieza a pagar lo que te prestamos, ¿no? De tal forma que México se declara en quiebra, en bancarrota. Pero porque no hay otra explicación, ¿eh? No hay otra explicación. Aunque queramos ver por otro lado que es el otro, malos manejos. Esa fue la crisis de México, que se prolongó hasta los años 80, ¿no? Cuando termina la crisis de México, cuando sale un acreedor internacional que dice, no te apures, yo te presto, nada más véndeme tu alma, fírmale aquí, ¿no? ¿Quién fue el acreedor? Digo, a lo mejor no lo han leído, pero se imaginan, ¿no? Eso fue después, lo de FOBAPROA. Prácticamente la deuda que se tiene, ¿no? O sea, que nos prestaban el dinero, o sea, Estados Unidos, ¿no? Exacto, la deuda externa con Estados Unidos. Es eso. Pero a cambio de ese préstamo, para que México pudiese pagarle a sus acreedores internacionales, Estados Unidos le hace firmar algo a México que se llama Consenso de Washington o Plan Brady. Son 10 puntos, o sea, los 10 mandamientos, ¿no? Son 10 puntos que le hace firmar Estados Unidos de cómo se va a portar México en términos de política económica, financiera y fiscal y monetaria. Entonces imagínense que haces un contrato con otro país y el otro país te va a decir cómo te vas a portar, ¿no? ¿Cómo vas a regular? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Obviamente bajo el disfraz de yo te voy a decir, porque yo soy muy buen negociador y comerciante y soy exitoso, entonces te voy a enseñar a ser igual, ¿no? Pero obviamente siempre teniendo un beneficio extra a Estados Unidos con esa reglamentación a México. Y ahora que lo veamos, la clase siguiente justamente, vamos a ver Plan Brady, Consenso de Washington con neoliberalismo. Ustedes van a ver si es real o no que Estados Unidos le implantó el neoliberalismo a México.
¿A cambio de qué? Pues salvarlo de la deuda, ¿no? ¿Cuándo se va a acabar ese plan Brady o ese consenso de Washington? Cuando México pague la deuda. Díganme qué presidente desde el 90, bueno, ustedes todavía no nacían, pero qué presidente desde el 82 para acá se ha preocupado de pagar la deuda, ¿no? Al contrario, crece la deuda. Bueno, la deuda con Estados Unidos, ¿no? Puede crecer con Fondo Monetario, puede crecer con Banco Mundial, pero la deuda con Estados Unidos, al contrario, ¿no? Se mantiene. Bueno, ahí nosotros podemos tener argumentos para criticar a a los responsables de la política económica en México. Pero bueno, eso fue ya la fase de crisis de este sistema. Pero si se dan cuenta, ni siquiera es que el sistema hubiese estado mal. Esta ideología de cambiar la estructura productiva, eso fue benéfico para México, ¿no? Absolutamente benéfico para México. ¿Qué fue lo que estuvo mal? Pues cómo se aplicó, ¿no? Tan plagado de corrupción. Y México no fue el único país. O sea, todos los países de América Latina, ¿no? Todos los países. Argentina también aplicó este sistema modelo ICI, industrialización por sustitución de importaciones, también lo aplicó Argentina, y hubo un año en que Argentina fue el país más productivo de toda América, imagínense, si funcionó o no. ¿Pero qué le pasó a Argentina? Lo mismo que a México, plagado de corrupción, ¿no? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial ya se crea la CEPAL, que es justamente ahí donde van a desarrollar todas estas teorías. Pero yo les decía, esto México lo integra un poco antes de eso, ¿no? Un poco antes. ¿Quién es el primer presidente que integra la industrialización como base fundamental del desarrollo económico? O sea, que dice, sí, aquí está, ¿no? El punto, esta es la clave. Ah, bueno, ya ni les pregunto, ahí lo tienen en pantalla. ¿Quién lo hace? Pues Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta es una estructura real, un cambio de estructura real, ¿no? Dice Lázaro Cárdenas, necesitamos industria. ¿Qué necesitamos para tener industria? Lo primero, ¿no? Lo básico. Antes de las máquinas y todo. ¿Qué Gente que la necesitamos? opere. Recursos naturales. Recursos humanos. Recursos humanos, exactamente. Gente capaz de trabajar en la industria, ¿no? Y ahí está. La creación del glorioso Instituto Politécnico Nacional. Y vean el titular, ¿no? La división del trabajo escolar se hará en 3 grandes grupos divididos y a su vez en ramas, ¿no? Bueno, este periódico, no sé si lo llegaron a ver en la escuela, ahí estaba. Ah, esa cosa. Sí, había una lona, ¿no? Grande ahí en la entrada, también en la puerta 3, ¿verdad? Sí, ahí estaba exhibido. Porque vean cómo, o sea, toda la idea económica, ¿no? La división del trabajo, teoría capitalista, ¿no? La división del trabajo. O sea, sí, porque la riqueza sí está en la combinación de factores productivos, tierra, trabajo, capital, sí, pero aplicados a la industria, ¿no? Aplicados a la industria, porque generas bienes de capital, o sea, productos con más valor agregado que los productos naturales, ¿no? Este, bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos ya la creación, ¿no? Esto es realmente un cambio de estructura, ¿no? Que dices, oh, quiero que el país sea así y pues necesito que la gente esté capacitada. No como la payasada de la reforma energética de 2014. Ustedes ya estaban en el poli, no, están como en la vocacional, ¿no? Yo creo. Entrando. ¿Les tocó ese paro? ¿A alguien le tocó El ese paro paro? del 16, del 14 todavía no. Del 14 todavía no. Bueno, en el 14 dicen, vamos a sacar una reforma energética y va a haber más empresas que vengan a producir petróleo, a extraer petróleo, ¿no? Dicen. Y vamos a necesitar más mano de obra, va a haber trabajo para más gente y cosas así, ¿no? O sea, bueno, yo no me meto todo en eso, pero si a ustedes les gusta leer, por ejemplo, las noticias de lo que tiene que ver con Odebrecht, cómo le pagan a los diputados en México, por eso está prófugo Anaya, ¿no? Porque está embarrado ahí en Odebrecht. Y en muchos países hay gente encarcelada por Odebrecht, no es solo en México, ¿no? Es en muchos países. ¿Cómo les pagaron para sacar reformas energéticas en sus países? Y pues
robarse todo el dinero, no hay más, ¿no? Y entonces aquí en México dice el gobierno, es una reforma estructural, ¿no? Hasta lo pusieron así, reforma estructural. Y entonces en ese mismo momento a los compañeros de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los de ingeniería civil? O sea, su facultad, su escuela, ¿cómo se ESIA. llama? ESIA, se me fue el nombre. Los de ESIA les empiezan a quitar de todos los programas todo lo que tenía que ver con plataformas petroleras, todo, les empiezan a sacar todo eso del programa. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué pasó ahí? O sea, pero por orden directa, desde arriba. Quítenle a los de ESIA todo lo que tenga que ver con plataformas de petróleo. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué se imaginan? Ya vamos a acabar, ¿eh? Pues prácticamente estaban quitando trabajo, o sea, ya no había, bueno, quitaban un cierto rango de trabajo donde podían ejercer. Sí, o sea, prácticamente estaban sacando a los mexicanos de la producción de petróleo, ¿no? O sea, una locura, una cosa que tú dices, ¿de verdad creen que la gente es tan absurdamente ciega, ¿no? O sea, que no va a protestar. No, pues fue el acabose. Y fue por eso que empieza el paro de 2014 en el instituto. Ya después se suman más cosas, ¿no? Y como todo, se desvirtúa la causa original, pero finalmente se logra que no se quiten estas materias, ¿no? Que no se quiten, aunque la reforma energética progresó y todo lo que ya quieran y decir y todo eso, pero por lo menos eso se logra que no se lleve a cabo, ¿no? O sea, otra cosa que se quiso disfrazar de estructuralismo, pero en realidad no era un estructuralismo real, ¿no? No era un cambio real de estructura productiva. Bueno, muy bien. Entonces, vean aquí, en América Latina esto tiene mucho auge de los 50 a los 80, aunque en México va a ser antes. En México va a empezar por ahí del 35, 30 y tantos, y va a terminar en el 72, 73, por ahí, ¿no? En México, les digo, justamente por esta crisis del petróleo del 73, es ahí donde se le el mundo de México, ¿no? Bueno, esta página, digo, esta información yo la obtuve de la página directamente de la CEPAL, pero vean, por ejemplo, dice la CEPAL, ¿no? Luego de las crisis internacionales del sudeste asiático en la década de los 90, algo que se conoce como la crisis de los tigres asiáticos, ¿no? También. Bueno, durante esta época de los 90, también durante toda esta época de Afganistán y todo eso, varios países de América Latina, Argentina, Brasil, México, Uruguay, etcétera, impulsaron políticas económicas neodesarrollistas. En realidad no son políticas neoliberalistas, disfrazadas de neodesarrollistas, pero porque esto lo está diciendo la CEPAL, ¿no? Adaptadas al contexto de la globalización. Y ya vamos a ver cómo México pues salió de este problema en el que se metió. Denme un segundito para compartirles otra imagen. Nada más es una imagen y ya con eso vamos a terminar. A ver si lo tengo aquí. Esto que tienen en pantalla es lo que vamos a estudiar en tercer parcial. Solo quiero ir a una gráfica. Miren, aquí en la pantalla tenemos una gráfica de la deuda de México. Vean, ¿no? Vean, por ejemplo, acá estamos en 1949. Aquí hay algunas crisis, pero vean el tamaño de la deuda, ¿no? Aquí vean el tamaño de la deuda, o sea, está muy baja, ¿no? En millones de dólares. Vean, por ejemplo, acá en el 64, ¿no?
y luego vean cómo va creciendo la deuda, ¿no? Obviamente, y, aquí en el 73, finales en el 72 más o menos, es cuando se dispara esto que le llaman la crisis, ¿no? Del 73, aquí tú. Bueno, fíjense, pero fíjense la deuda ya en los años 80, 90, ¿no? Una locura de deuda. Vean, 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 vean la deuda. Hasta el 2009, vean la deuda, o sea, una verdadera locura. 2012, y vean la deuda de 2012 a 2018, ¿no? O sea, otra locura. Bueno, solo quiero que lo vean así, ¿no? Así más o menos. Pero acá vámonos al 73 otra vez. Aquí digamos que, vean cómo se incrementó. Este periodo del 64, digamos 63, por ahí, que se dispara la deuda. Este fue el periodo que llevó a esta crisis a México, ¿no? Este periodo. Un sobreendeudamiento. O sea, este endeudamiento no se debió dar, pero aquí ya fue cuando se descaró el asunto, ¿no? De los malos manejos. Ahora, digamos, esta deuda del 73, ¿no? Esta deuda que empiezan a ver ahí que crece aceleradamente, esto no fue, digamos, una cosa interna, sino esto fue a causa de los precios del petróleo, ¿no? Por eso se da esto. Ahorita a lo mejor nos faltan elementos para que lo podamos estudiar más a fondo. Ahorita nos faltan elementos, pero ya después lo van a entender mucho mejor. Y aquí, esto de acá, por ejemplo, del 82 al 87, es un periodo de malos manejos en México también. Y esto de acá, por ejemplo, 95, el error de diciembre, pero esto es en pura deuda. A ver, dejen ver. Esto que tienen en pantalla son los ahorros que tenía el país, ¿no? Los ahorros. Alemán, digo, este, sí, sí es Miguel Alemán. Un segundo. Disculpen, chicos, no, no es Miguel Alemán, es Miguel de la Madrid. Eh, Vean aquí esto, pero fue cuando entra el crédito de Estados Unidos, cuando entra ese dinero, por eso se dispara acá, ¿no? Pero vean, este periodo del milagro mexicano, vean, buen nivel de ahorros, ¿no? Aquí pues un desahorro, pero después se compensa, así, ¿no? Hasta acá con Gustavo Díaz Ordaz es cuando va a empezar todo el problema. Gustavo Díaz Ordaz, todo esto es el 68, ya ustedes saben, el Portillo, vean, el que iba a defender como un perro el peso mexicano. Bueno, déjenme ver si tengo puras gráficas. Esta es de las crisis económicas. Acá tenemos, vean esta crisis, o sea, casi nada, ¿no? Este es el sistema productivo. Aquí estamos midiendo la producción. Y vean, por ejemplo, que aunque la producción iba creciendo, no había desarrollo económico, no había un crecimiento real, ¿no? Aunque sí la producción iba creciendo, aunque muy poco, ¿no? Entonces vean aquí, por ejemplo, el 34, vamos a ver acá en Lázaro Cárdenas, periodo de desarrollo, pero ya después tenemos un desarrollo acelerado, ¿no? Pero derivado de la industria, de la industrialización. Y todo esto también, bueno, la industrialización no ha parado en México, ¿no? Ya no promovida por el propio Estado, ya no como él directamente quien lo promueve, pero sí, no ha parado el crecimiento. Que esto es replicable en todos los países ya producen mucho más, todos.
Este no, porque todavía no lo vamos a entender y ya. Ya creo que quería ver. Bueno, ya con eso. Todo eso es lo que vamos a ver. Vean el poder adquisitivo, o sea, lo que la gente podía comprar. Vean el poder adquisitivo, es una locura también. Acá está, ¿no? El salario y su poder adquisitivo. Vean aquí un super salario, pero no podían comprar casi nada con ese salario porque ese dinero no valía prácticamente nada. Bueno, vean, había mejor poder adquisitivo acá en el 40 con las Cárdenas, ¿no? La gente podía comprar más cosas que durante todo este tiempo hasta Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, ya. Todo esto lo vamos a ver más adelante, ya lo van a entender mejor, todo esto, porque todo esto es tema de tercer parcial. La política, económica, monetaria, pero todo esto es keynesianismo, todo esto que ven aquí. Keynesianismo y un poco estructuralismo. Bueno, chicos, aquí nos quedamos. La siguiente clase les va a quedar como de tarea, aparte de la escuela neoliberal, o la teoría neoliberal, les queda como tarea buscar los 10 puntos del plan Brady. Aquí lo estoy anotando en el chat. Ay, lo escribí mal. Brady. Del plan Brady o consenso de Washington. Así se llama, ¿sale? Solamente van a buscar los 10 puntos. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta o una duda? ¿Todo bien? Todo bien. Okay. Muy bien, chicos. Bueno, pues Todo bien. entonces terminamos. Y nos vemos la siguiente clase. Sí, con esto del... Luego, profesora, cuídese. Luego. Gracias, cuídense. Bye. Hasta luego.